respecto a todos estos datos al año anterior. Se contabilizaron 905 detenidos o investigados, siendo las personas de sexo masculino las que presentaron una mayor incidencia con más del 80%. Y el racismo, la xenofobia y orientación sexual e identidad de género, los delitos o investigaciones mayoritarias. Si hablamos de delitos de odio que hayan podido cometerse a través de Internet o redes sociales, los ámbitos de orientación sexual, identidad de género y el racismo o xenofobia son los que muestran una mayor incidencia en el año 24. Según el Ministerio del Interior, y si ponemos el foco en menores de edad, las víctimas menores de edad por causa de delitos de odio, hablamos de que en el año 23 fueron 336 y en el año 24 252. Respecto a menores que han cometido delitos de odio, las cifras son de 225 en el año 23, descendiendo hasta los 146 en el año 24. La orientación sexual e identidad de género y el racismo y xenofobia fueron la tipología con mayor número de autores en todo el periodo. Entonces, bueno, con estos datos encima de la mesa para empezar a trabajar y ubicarnos en qué situación estamos a nivel nacional, creo que es el momento en que comencemos con este webinar. Os voy a presentar a los tres ponentes que tenemos la suerte de tener hoy y que nos van a iluminar y dar luz con su saber sobre la temática que hoy tratamos y que tanto nos preocupa y ocupa a todos los que trabajamos por y para personas. Comenzaremos con Andrés Ferradas, que es educador social y máster en intervención con personas en situación de vulnerabilidad, exclusión social y doctorando en análisis de problemas sociales y director de los centros de observación y acogida de Iruña y Zolina, que están en Navarra. Continuaremos con Ettore Rabina, antropólogo, educador y coordinador de proyectos de educación para la ciudadanía global en la ONG salesiana Jóvenes y Desarrollo. Y para terminar, continuaremos con Jesús María de la Torre, sociólogo y jefe de equipo en el Grupo de Delitos de Odio y Radicalización Violenta de la Unidad Central de Participación Ciudadana. Así que nada, para los que es la primera vez que nos acompañáis o los que ya sois veteranos, os recuerdo que podéis dirigir todas vuestras preguntas. Ya estoy viendo que estáis escribiendo muchos. Buenas tardes desde Murcia, buenas tardes con exclamaciones, bueno, buenas tardes desde Pamplona. Nada, bienvenidos a todos y todas. Al final de las tres ponencias tendremos un espacio donde nuestros tres ponentes os podrán contestar a todas las preguntas que hagáis, así que sentiros libre de hacérnoslas llegar porque tenemos la suerte de que tenemos tres grandes expertos que nos van a dar luz y a contestar sobre ellas. Y ahora sí que sí, comenzamos con Andrés Ferradas. Bienvenido, Andrés. Si te pones cámara y micro, comenzamos contigo. Gracias, Alicia. Buenas tardes. ¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes. Bien, bien. ¿Estás en Navarra? Sí, desde Navarra hacemos la ponencia desde uno de los centros. Muy bien, muy bien. Pues nada, yo os voy a contar a todos que Andrés Ferradas expondrá en su ponencia el análisis del programa de sensibilización frente a las conductas discriminatorias y cómo se trabaja desde GINSO para sensibilizar y prevenir los discursos de odio dirigidos y generados hacia niños, niñas y adolescentes en situación de exclusión social. Andrés, la palabra y el tiempo es tuyo. Muchas gracias y bienvenido. Gracias, Alicia. Si podéis cargar la presentación, por favor. Vale, perfecto. Bueno, lo primero, buenas tardes a todas y a todos a este webinar de Palabras que Transforman, estrategias frente a los discursos de odio. Yo voy a hacer pues mi ponencia desde la perspectiva más educativa, ¿no? Que es pues en la que yo trabajo todos los días con estos chicos y chicas que sufren este tipo de conductas y que son víctimas muchas veces de los delitos de odio, que al final es el tema que nos atañe hoy y con el que voy a compartir con el resto de los ponentes pues un breve espacio y con todos vosotros también desde casa para poder debatir y para poder compartir diferentes opiniones y diferentes perspectivas de lo que es ya una problemática, como antes Alicia mencionaba, pues que va en aumento, ¿no? en muchas de estas áreas. Me gustaría comentar que mi ponencia va a estar basada en gran parte en, como Alicia ya ha introducido, en el programa de sensibilización contra la discriminación y la intolerancia de la asociación a la que nosotros pertenecemos, a GINSO,
Y bueno, como ha hecho ella también, os invito a entrar en la web, donde bueno, tenemos un montón de materiales en los que os podéis orientar, y también os invito a participar en el foro, que está siempre a disposición de todas las personas que quieran para poder compartir experiencias, para poder compartir opiniones y bueno, para de manera conjunta poder abordar este tipo de situaciones, que siempre es muy enriquecedor tener diferentes perspectivas y diferentes opiniones que puedan construir pues, una realidad mejor. El reto que nos proponemos desde Ginso es un reto, como siempre, ambicioso, como trabajamos desde la asociación, y bueno, trata de dar respuesta, ¿no?, a 3 ejes de actuación, a 3 líneas principales, a 3 caminos en los que bueno, se encomiendan todas nuestras acciones y todas las actividades que realizamos pues, en los más de 20 centros que tenemos repartidos por todo el territorio nacional, y también en el resto de actividades que hacemos desde los diferentes departamentos. Estos 3 ejes serían, grosso modo, el fomento de la seguridad ciudadana y la prevención de la delincuencia, por un lado. Por otro lado, tendríamos la promoción en la igualdad de trato y la no discriminación. Y por otro lado, tendríamos la sensibilización, como estamos haciendo hoy aquí, y la prevención de los delitos violentos, cumpliendo con los convenios internacionales en la materia, en los que después pasaremos un poco por encima, ¿no? A lo largo de esta presentación también los nombraremos. Como veis, como todo el trabajo que realizamos desde la entidad, es un reto ambicioso que supone muchos años de esfuerzo, de planificación y de compromiso por parte de todas las personas, de más de 2.200 personas que componemos esta asociación, y bueno, por el que poco a poco vamos encaminándonos, ¿no?, hacia esa realidad que todos queremos construir. Entrando un poco ya más en materia, ¿no?, ¿qué es un discurso de odio? Esta es una definición de las Naciones Unidas, citada en 2019, pero que sigue vigente hoy en día, y aquí ya empezamos a ver cosas interesantes, ¿no? Definimos discurso de odio como cualquier tipo de comunicación, oral, escrita o de comportamiento, que utiliza un lenguaje peyorativo o discriminatorio hacia una persona o grupo, en función de su identidad, ¿no? Estas identidades pueden incluir la raza, pueden incluir la religión, el género, la etnia, la nacionalidad, la orientación sexual o la discapacidad. Aquí ya vemos diferentes cosas, ¿no? Resalto cualquier tipo de comunicación, después profundizaremos un poco más. No solo es lo que se dice o lo que se escribe, el trato discriminatorio y las diferentes dimensiones en las que afecta, ¿no?, a la dimensión individual de la persona, pero también es una problemática colectiva, de conjunto, de grupo, como hay marca, y por supuesto la variedad de identidades que se ven bajo este tipo de paraguas, ¿no?, bajo este tipo de discursos de odio. Otras definiciones y matices de algunos autores que pongo que realmente van en concordancia con la definición anterior, pero también le dan otra pequeña perspectiva, ¿no? De Audrey Fino, por ejemplo, él dice que se emplea generalmente para referirse a la incitación al odio o a la violencia. Siempre, como veis, aparecen esos componentes, ¿no?, de violencia y de incitación, ¿no?, que luego da lugar a lo que podría ser un delito de odio, como seguro que después nuestro compañero Jesús nos lo explica, ¿no? Fortuna y Núñez también mencionan que son ataques contra grupos basados en características específicas, ¿no? Ahí entra esa componente, esa dimensión más grupal de colectividad del problema. Y también otros autores hablan de que es una expresión abusiva, insultante, intimidatoria o que acosa, ¿no? Esa parte del acoso, del hostigamiento, siempre con una perspectiva de violencia, ¿no?, de hostilidad. Si profundizamos un poquito más en cada uno de estos términos que yo antes resaltaba, en el término de la comunicación, la forma de expresión es múltiple, no solo es lenguaje hablado o escrito, ¿no? Las imágenes, los memes que van ahora mismo en Internet y se viralizan como la pólvora, ¿no?, o los objetos simbólicos, ¿no? Un simple objeto puede ser un discurso de odio. Recuerdo
la época en la que los jugadores de fútbol de color en los estadios les lanzaban plátanos, ¿no? Un plátano en sí mismo no es un discurso de odio, pero en un contexto utilizado de una manera es un objeto que puede simbolizar una discriminación mucho más fuerte. La comunicación también se puede dar en un entorno físico o desde hace años en un entorno digital. En las redes sociales hoy en día están a la orden del día y después lo comentaremos también en los retos. La inteligencia artificial supone un cambio drástico en cómo y en qué manera se puede propagar la información y sobre todo la información falsa, ¿no? En el término de discriminación, mencionar que son actitudes sesgadas, solo se cuenta una parte, ¿no? Y son intolerantes que refuerzan estereotipos negativos y que conducen a la marginación, excluyen a la persona del grupo y la señalan por eso. También son expresiones humillantes, despectivas o prejuiciosas que buscan ridiculizar a la víctima. Como veis, siempre hablamos de una víctima que es la que sufre este tipo de discriminación y de conductas. Y después, las identidades, pluridentidades, ¿no? La religión, la etnia, la nacionalidad, la raza, la ascendencia, el género. Antes Alicia, también mi compañera, mencionaba la aporofobia, ¿no? El origen económico. Eso es hoy en día lo que nosotros detectamos en la mayoría de los centros, que es raíz de muchas de las discriminaciones. La diferencia, y perdonadme que vuelva al fútbol, pero la diferencia entre Lamine Yamal y uno de los chicos que yo tengo en el centro hoy son del mismo sitio, tienen la misma raza, son de la misma ciudad, del mismo barrio, hablan el mismo idioma y tienen la misma religión. La diferencia entre unos y otros muchas veces es esa posición social, ese origen económico, ¿no? Que después secunda otras muchas discriminaciones. Las discapacidades físicas o mentales también, ¿no? Es una identidad objeto de discriminación, o el estado de salud. El estado de salud, recuerdo la discriminación brutal, ¿no? En los 80 en Estados Unidos con las personas con VIH y que hoy en día siguen todavía siendo discriminadas, ¿no? Por esa condición de su estado de salud, por ese miedo, ¿no? Y también incluso la ideología política o las creencias filosóficas, ¿no? Pueden ser parte de esas identidades que son objeto del discurso de odio. Muy rápidamente, el marco jurídico internacional sobre el que después se sustenta toda la legislación de los estados, ahí menciono algunos, no son todos, ¿no? Donde ya se habla de discurso de odio, de delito de odio, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, sobre todo en el artículo 19, el Plan de Acción de Rabat, donde se hace una prohibición expresa, ¿no?, a la apología del odio. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, en el artículo 20, los principios de Camden, o la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Odio y Genocidio, y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Este es un poco el marco jurídico internacional sobre el cual después se sustenta toda la legislación de los estados, ¿no? ¿Por qué surgen los discursos de odio? Pues es una gran pregunta y, como todas las realidades sociales, la causalidad suele ser diversa. Es muy difícil que algo sea unifactorial, ¿no? Suele ser polifactorial. Aquí ponemos 5 y podríamos poner algunos más o algunos menos, ¿no? Aquí señalo los prejuicios aprendidos de una generación a la siguiente, de una manera subconsciente, ¿no? Propagamos informaciones que a veces no se concuerdan con la realidad, pues de padres a hijos, sucesivamente, ¿no? El miedo a lo diferente es un factor muy importante, ¿no? Cuando alguien no conoce, alguien tiene dudas, alguien no comprende, es más fácil que surjan estas actitudes hostiles. La desinformación, las noticias falsas, los mitos, las creencias, también es otro factor. Y ahora mismo, como también pone ahí, de la mano de las redes sociales, ¿no? De las manos de la propagación por Internet, que ofrece anonimato y en el que existe una falta de regulación efectiva. Por eso es muy difícil hoy en día encontrar información veraz, loable, que permita hacerse una imagen muy acorde, ¿no?, con lo que pasa.
También menciona ahí los factores económicos y políticos. En tiempos de crisis se buscan culpables. Pasaba hace siglos y pasa hoy, ¿no? Cuando las cosas van mal, alguien tiene la culpa y normalmente la culpa la tiene el vulnerable, el apartado, el excluido, ¿no? ¿Cómo reconozco un discurso de odio, ¿no? Ahora que ya sabemos un poco lo que es, ¿cómo lo puedo reconocer? Ahí también pongo 5 tips, 5 notas que nos pueden ayudar, ¿no? Ya de una manera más práctica, más pragmática, a reconocerlo. Como puede ser el lenguaje ofensivo o deshumanizante, los insultos, las burlas, las comparaciones, ¿no? Las bromas disfrazadas, o los insultos o burlas, mejor dicho, disfrazadas de bromas, ¿no? Las generalizaciones negativas, ¿no? Atribuir cualidades negativas a toda una comunidad. Es que los españoles son, es que los franceses son, ¿no? Esas generalizaciones son tremendamente peligrosas. La incitación a la violencia, la incitación al rechazo, los estereotipos, como mencionábamos antes, hay comentarios que perpetúan ideas preconcebidas que no tienen por qué estar fundamentadas en la verdad y que pueden tener detrás un montón de sesgos de manera inconsciente muchas veces. Y también el contexto, ¿no? En el que se hacen las cosas y la repetición, ¿no? Siempre hay campañas sistémicas en los medios o en ciertos grupos hacia otros colectivos y esa periodicidad del insulto, de la mofa, puede ser también un indicador, ¿no? Que nos haga saltar un warning sobre que algo que estamos presenciando es un delito de odio. Una historia que se repite ha pasado a lo largo de la historia y sigue pasando hoy, ¿no? Antes del crimen viene la narrativa. En Ruanda, en Armenia, en Bosnia, todos esos genocidios fueron precedidos por discursos de odio. Repetir mentiras, simplificar y culpar a grupos vulnerables crea un clima para justificar lo injustificable. Tenemos que tener muy claro que las palabras construyen las realidades, ¿no? El discurso de odio se utiliza como una herramienta peligrosa para legitimar ciertas acciones. Los principales afectados, lo ha pasado siempre y sigue pasando hoy, son los jóvenes, ¿no? Interiorizan los mensajes sin filtro ni criterio, ¿no? Y hoy en día más peligroso todavía porque están muy expuestos al contenido digital. El discurso de odio y la libertad de expresión es una dimensión también que busca equilibrar dos valores fundamentales, ¿no? Como es el derecho a expresarse libremente y la protección de la dignidad, de la igualdad y la seguridad. Existe un gran debate social para proteger sin censurar, ¿no? Para proteger sin censurar. Y quién marca la línea siempre es objeto de debate, ¿no? Porque aunque la libertad de expresión es amplia, tenemos que tener claro que no es absoluta. No todo vale, no todo se puede decir y los estados pueden y deben limitarla cuando su ejercicio afecta a los derechos del otro, ¿no? Tu libertad termina, donde empieza la del de al lado, ¿no? Algunos ejemplos conocidos que conjugan estos dos términos, ¿no? De discurso de libertad de expresión podría ser el caso Garaudi versus Francia, ¿no? Un escritor francés en el que uno de sus libros niega el genocidio nazi, niega el holocausto y por eso es condenado por un tribunal, ¿no? Porque la libertad de expresión existe, pero no todo se puede decir y hay algunos límites. O el caso de Kimmel contra también el Estado de Argentina en el 2008, en el que se niegan crímenes de guerra de la dictadura militar. Uno por la Corte Penal, o sea, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el otro juzgado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también, ¿no? Las consecuencias que tienen estos discursos de odio y estas conductas discriminatorias en las víctimas, como he dicho antes, ahí aparecen 5, pero pueden ser muchas más. Mi compañera Alicia ya ha mencionado algunas también, como es el daño emocional, ¿no? El impacto en la salud mental, el estigma y la exclusión, la pérdida de derechos, la normalización y escalada de la violencia, la erosión de la cohesión social, ¿no? La división, la fragmentación. Vivimos pues, una sociedad cada vez más polarizada, más dividida y, por supuesto, también la
radicalización y el discurso, del discurso de odio hacia el delito, ¿no? Eso es lo que provoca la radicalización y es una consecuencia clara de estos discursos de odio, ¿no? Por mencionar algunos días internacionales que también nosotros hacemos hincapié en nuestro programa de sensibilización y que tratamos de conmemorar siempre, estaría el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, de las personas que sufren discriminación racial, el 21 de marzo, el 18 de mayo, el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, el 22 de agosto, de la conmemoración de las víctimas de los actos de violencia motivados por la religión y las creencias, y el 3 de diciembre de las personas con discapacidad. Desde la entidad tratamos siempre de crear campañas de sensibilización y de llevar a cabo también actividades que redunden en una mejoría de este tipo de personas, haciéndolos coincidir pues, con los días internacionales, que son días que se celebran a nivel mundial, que designa las Naciones Unidas, y os recomiendo otra vez entrar en la página web de Ginso, porque en una de las guías que hemos trabajado hace un par de años aparecen películas, tipos de series, libros, aparecen también asociaciones a las que recurrir de cada uno de este tipo de colectivos, con lo cual si alguien tiene algún interés más en profundizar puede acceder ahí y tiene toda la información. 5 consejos rápidos también ante la discriminación, ¿no? ¿Qué hacer ante una situación de discriminación, ¿no? Pues lo primero, como decíamos antes, reconocerla, ¿no? Hay que tener esa mirada que permita reconocer, incluso en una forma más sutil, la discriminación. Después, el apoyo a la persona afectada, escucha activa, ¿no? A veces, cuando escuchamos a una persona, estamos más pendientes de lo que vamos a decir nosotros después, de lo que nos comenta la persona, ¿no? Pues es importante escuchar activamente y con respeto, ¿no? Que también es el apartado siguiente. Intervenir ante una situación con seguridad y respeto, no escalando la situación, sino de una manera sutil para tratar de que cese, ¿no? Por supuesto, denunciar ante las autoridades, no solo hablo de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino también en un entorno laboral, pues igual denunciar ante un superior, ¿no? Que pueda frenar ese tipo de conductas, y también promover una cultura de inclusión en la sociedad, participando, por ejemplo, en este webinar, ¿no? De sensibilización, para que la gente también pueda aprender un poco cómo relacionarse. Además de esto, para prevenir y combatir algunas estrategias o técnicas, ¿no? Como mencionábamos antes, las palabras tienen el poder de construir o destruir. Practicar la empatía, intentar comprender, fomentar la comunicación asertiva, escuchar activamente, usar el lenguaje positivo, promover el respeto en las acciones dando ejemplo y hablar sobre la diversidad. No es malo hablar sobre la diversidad, conversar sobre las diferencias que tenemos unos y otros, que a veces acerca mucho a la realidad de las personas. Ya por ir concluyendo, las líneas futuras y los desafíos por venir a las que nos vamos a enfrentar y desde los que la asociación y desde la entidad, desde Ginso, vamos a seguir poniendo el foco y vamos a seguir luchando. El discurso de odio online, las redes sociales, el ciberacoso, la inteligencia artificial, la interseccionalidad, ¿no? La complejidad de las identidades múltiples, mujer, musulmana, de bajos ingresos, ¿no? Cuando se juntan varios factores, la prevención, la educación y la justicia restaurativa, la polarización y la radicalización, los desafíos éticos y epistemológicos, ¿no? ¿Quién define el discurso de odio? ¿Quién pone la línea entre discurso de odio y libertad de expresión, ¿no? Esos desafíos seguiremos muy presentes con ellos y realmente también evaluar el impacto de las políticas actuales que se están llevando a cabo para poder seguir marcando la hoja de ruta. Y ahora sí que sí, ya termino con una frase que me gusta mucho y que creo que ilustra también cómo se debe seguir trabajando para prevenir este tipo de discursos, las acciones individuales del escritor uruguayo Eduardo Galeano, que dice: mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo. Así que yo creo que esa es la filosofía y con eso me quedo. Muchas gracias. Andrés, qué maravilla además terminar con esta gran frase y gran verdad además. O sea, esto es una cuestión de que todos nos unamos
en un sentido único y apostando por intentar entre todos construir un mundo que realmente acoja y sea bueno para todos, ¿no? Muchísimas gracias, Andrés. Estoy viendo, solamente para que lo sepas, Andrés, que tenemos agentes de Roquetas de Mar en Almería, tenemos gente de Valencia, de Balaguer, de Murcia, tenemos hasta alguien de Chile que nos está siguiendo ahora mismo, o sea que nada, nosotros seguimos aportando. Andrés, no te me vayas muy lejos, que luego vas a volver otra vez para que abramos un debate y poder atender a las preguntas que, como veo ya en el chat, nos están empezando a lanzar. Así que hasta ahora en un ratito, Andrés. Estoy viendo que tenéis las primeras preguntas, seguir mandándonos cositas porque es un buen momento para que reflexionemos todos juntos. Me quedo con que no todo se puede decir por mucha libertad de expresión que hablemos y que la palabra puede destruir o construir. Hablaremos mucho de la palabra hoy y lo importante que es esta palabra. Y ahora con esta reflexión que nos ha trasladado Andrés y con toda la información que tenemos, Almería y Navarra, sí, Almería y Navarra también. Vamos a dar paso a Ettore Rabina. Ettore es antropólogo, es educador y coordinador de proyectos de educación para la ciudadanía global en la ONG Salesiana Jóvenes y Desarrollo, como os comentaba antes. Ettore, bienvenido. No te escuchamos. Tienes el audio quitado. Hola, Ahora, ¿qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? ¿qué tal? Muy bien. Pues te voy a terminar de presentar, Ettore. Les voy a contar a todos que nos vas a explicar, ¿no? Pero quédate, no te me vayas. Ettore, les voy a contar a todos que nos vas a explicar sobre el convenio Enrédate por la interculturalidad y su papel transformador en la sociedad para prevenir los discursos de odio en su intervención titulada Construyendo puentes, no muros, cómo la educación para la ciudadanía previene el discurso de odio. Ettore, te dejo tu tiempo. Muchísimas gracias otra vez por estar aquí hoy con nosotros y la pantalla es tuya. Vale. Muchas gracias, Alicia. Gracias por la invitación. Gracias, Andrés, también. Creo que ha sido importante establecer un marco sobre el cual nos vamos a mover. Creo que en ese tipo de conceptos, cuando hablamos de discursos de odio, es importante tener como ciertas ideas un poco claras, ciertas nociones, y en ese sentido me ha gustado bastante la primera presentación. Como decía Alicia, yo vengo de la ONG Jóvenes y Desarrollo. Es una ONG salesiana, trabajamos sobre todo en la cooperación internacional. Estamos en más de 150 países con distintos proyectos. Y dentro de España trabajamos lo que se conoce como ciudadanía global, educación para el desarrollo y la ciudadanía global. Y dentro de eso tenemos una serie de proyectos, estamos en todo el territorio nacional, trabajamos en casi todas las zonas. Tenemos proyectos locales, con financiamientos locales, financiamientos de comunidades autónomas, y el financiamiento más grande dentro de la educación para el desarrollo es el financiamiento de la AECID, de la Agencia de Cooperación Española, que tiene una partida para educación. Nosotros, bueno, y mi presentación de hoy va a versar sobre el convenio Enrédate por la interculturalidad, que es un convenio que nos permite un trabajo a 4 años. Marcos, si puedes, por favor, compartirme la presentación, ¿vale? En este caso yo tendré una sola diapositiva, porque todo lo que voy a compartirles está condensado aquí. Nosotros tenemos, como decía, ¿no? Enrédate por la interculturalidad, ciudadanía transformadora, promoviendo comunidades educativas justas, pacíficas e inclusivas. Es un convenio que justamente busca prevenir y luchar en contra del discurso de odio, haciendo énfasis en el discurso de odio racista y xenófobo. Y dentro de este convenio tenemos 3 líneas de acción. Voy a contar un poco las actividades que hacemos en el proyecto, y una línea transversal a todo, que es la de comunicación, ¿no? Una primera parte, este convenio lo iniciamos, como decía, son 4 años, lo iniciamos en el 2023, estamos ya en nuestro 3er año, y lo bueno de este tipo de convenios es que nos permite poner el foco en el proceso. Al ser un trabajo a 4 años, nos permite pensarnos bastante bien e ir trabajando paso a paso, dando los pasos correctos, creemos, para tratar de abarcar, de enfrentar, de lidiar con el problema o la necesidad en la que estemos focalizados, ¿no? En este caso, la prevención de los discursos de odio. Nosotros empezamos en el año 1 haciendo primero una formación al equipo técnico bastante fuerte. Si bien somos especialistas y venimos trabajando, sabríamos el reto al que nos íbamos a enfrentar. Nos formamos nosotros en mentoring, todo el equipo técnico, nos formamos en todas las líneas del convenio, interculturalidad, en antirracismo, en Agenda 2030, en prevención de la igualdad, como
como bien mencionó Andrés, los discursos de odio tienen múltiples factores, salidas, múltiples razones por las que uno puede ser sujeto a. Entonces íbamos formándonos en todo eso. Y luego, dentro de las líneas de acción, teníamos un trabajo que era enfocado hacia los docentes. Vamos a dotar de herramientas y acompañar al profesorado para lidiar y trabajar en la prevención de estos temas en las distintas escuelas e institutos, ¿no? Este proyecto lo hemos desarrollado en más de 100 entre institutos y centros educativos en todo el territorio español. Y una primera parte fue una parte de formación y capacitación a docentes. Nosotros creamos un aula virtual que, bueno, luego Alicia y compartiré yo también la página de nuestro convenio para que puedan acceder a toda la información. Es un aula virtual que hicimos, que es abierta, que es asíncrona y que permite al profesorado, a su ritmo, porque sabemos también las cargas que lleva, poder formarse, ¿no? Es un aula virtual con 8 módulos, ¿no? Con Agenda 2030, módulos de salud emocional y mental, educación para la ciudadanía global, prevención de los discursos de odio, interculturalidad y exclusión, juventud y redes sociales, ¿no? Nuevos lenguajes educativos, más narrativas también sobre la juventud, fomentar la participación juvenil con una metodología que se llama Design for Change, y por último, un último módulo que le llamábamos enfoques transversales. ¿Y por qué enfoques transversales? Porque la nueva ley educativa, para los que están dentro del mundo de la educación, nos habilita a seguir trabajando en los mismos cursos que hemos trabajado toda la vida, pero a través de proyectos que permiten, con un enfoque de competencias, que es el que rige ahora la ley educativa, transversalizar ciertos temas. Entonces permitíamos que en clase de comunicación, en clase de historia, en clase de matemática, se pueda igual trabajar temas como la interculturalidad, la prevención de los discursos de odio, ¿no? Luego hemos desarrollado estos módulos, es algo importante, y esto también está ligado a que tenemos 4 años. Lo trabajamos con especialistas, pero también buscamos un grupo de docentes que acompañó a esos especialistas. Es decir, muchas veces se pueden hacer formaciones, pero digamos que al profesor le quedan un poco lejanas, no encuentra la forma de aplicarlos en aula. En cambio, nosotros nos encargamos bueno, a través de un grupo de profesores, nos encargamos de hacer esa traducción, que todo lo que les estábamos compartiendo estuviera bien aterrizado, ¿no? Y venían ejercicios prácticos también, entonces el profesorado en los institutos en donde hemos trabajado el convenio, se formaron, llevaron esta aula virtual, y una vez que llevaron el aula virtual, pudieron acceder luego a una serie de materiales, unidades didácticas, a itinerarios para trabajar estos temas en sus clases. En algunos casos se trabajaba mucho aprovechando la hora de tutoría, pero en otros, como habían situaciones de aprendizaje, como les decía, en matemática, historia, inglés, educación física, podían aplicarlos también a sus clases. Y hablé del mentoring y la formación del equipo técnico, porque al final nosotros también acompañábamos. Cuando ponían en práctica ese itinerario, todo el equipo técnico que tenemos iba a las escuelas y acompañaba a los docentes. De esa forma nos asegurábamos también, por un lado, de que las cosas puedan estar bien aplicadas, de aprender y ver qué ajustes teníamos que hacer y de acompañar a los docentes en esto, porque creo que si estamos hablando, si estamos en un webinar, si hay un convenio, es porque esto es una realidad, ¿no? Vivimos en una sociedad que está rodeada, somos sujetos a discursos, los jóvenes son sujetos a discursos que promueven muchas veces también la exclusión, la diferencia, y desde ahí al profesorado hay que acompañarlo para darle herramientas y poder trabajar. Otra cosa importante en el segundo eje, que es todo lo que hemos trabajado con los estudiantes, es que este convenio tiene un enfoque de juventudes. Entonces, para nosotros era muy importante que los jóvenes cojan voz, cojan protagonismo, y que sean ellos los que nos empiecen a hablar y que sean ellos los que empiecen a hablarle a otros jóvenes también sobre qué hacer para prevenir, ¿no? Desde ahí hemos establecido, por un momento tuvimos un grupo promotor y una red de jóvenes. Este grupo promotor eran más o menos 32 jóvenes, eran 2 jóvenes de distintos institutos, que fueron formados y tuvieron un acompañamiento, unas formaciones presenciales y virtuales durante 2 años, y a la vez estos jóvenes trabajaban en sus aulas, por ejemplo, en sus centros, y luego trabajaban con todo su grupo. Y desde ahí fuimos formando una red de jóvenes. Estos 2 eran como si fueran una especie de embajadores, representantes del centro educativo o del curso académico, y luego llevaban a cabo algún proyecto
o alguna iniciativa en el centro liderada por ellos. Y esto fue la red de jóvenes. Tuvimos 2 encuentros de más de 200 estudiantes, con gente de distintos lugares, de distintas zonas, como les digo, para trabajar en esta red. Luego creamos también un juego que se llama Simunye. Todo esto está en la web, que luego les podremos compartir para descargar. Este juego Simunye también busca, a través de una forma lúdica, prestarlo, darlo como un recurso educativo y poder trabajar también en una hora de una forma, digamos, más cercana a los jóvenes, mucho más dinámica, poder trabajar y discutir de esos temas. Hemos tenido encuentros también de estudiantes, hemos hecho el itinerario, y luego tenemos algo que consideramos uno de los recursos más importantes que desarrollamos, es el documental. Nosotros, este documental se llama Construyendo Futuro. Juntamos a jóvenes de distintas partes de España, de distintos orígenes, muchos de ellos españoles de primera, de segunda generación, algunos de extracción migrante, otros españoles con situaciones de mucha vulnerabilidad en casa, que tal vez podían estar también en centros sociales, y los empezamos a juntar. Teníamos reuniones con ellos, encuentros de fines de semana, 4 o 5 encuentros al año, durante 2 años, mientras íbamos creando este documental. Aquí era interesante porque era una apuesta podría considerarse un riesgo, porque no queríamos ser nosotros los que íbamos a decirles, ok, hay que hacer esto, vamos a ir por este lado, sino íbamos tratando de encontrar con ellos la forma de contar en este documental un poco sus historias e invitar a la reflexión a partir de las cosas que ellos iban viviendo, ¿no? Ahí fue interesante porque a lo largo del proceso nos fuimos dando cuenta que lo que se terminó formando en estos chicos que no se conocían, que se vieron una vez en la pantalla, que luego se vieron un fin de semana y no se volvían a ver por 3, 4 meses, como lo que se iba generando entre ellos. Y un poco de sus historias, de lo que se generó con ellos, va un poco el documental. Para poder darle forma a esto que les estoy contando, le voy a pedir a Marcos que comparta el primer video, voy a mostrarles el tráiler y luego los invitaré también. Ese es un documental que está abierto en YouTube para que puedan acceder y verlo, ¿no? Para mí la interculturalidad es conocer diferentes culturas, conocer diferentes personas de diferentes sitios. Cuando yo estuve en África no sabía que existía eso. Racismo, no sabía que existía, yo pensaba que somos igual. Es que ha hecho algo malo, no. Es que yo no he hecho nada malo, es que a mí me ha tocado como a ti te ha tocado ser blanco. O como a ti te ha tocado pues vivir súper bien. Y se pasa muy mal. Sí. Como si fuese un delincuente que te trata básicamente. Y de un paso adelante a quien nunca nadie le pregunta ¿y tú de dónde eres? En mi opinión es muy importante la interculturalidad y sobre todo la inclusión de las personas, porque todo lo que aprendes de otra persona, sea lo que sea, lo poco que sea, te va a ayudar en un futuro a ser una persona diferente. Y lo que tenemos que hacer es tener una visión global y tener empatía con los demás. Vale, muchas gracias, Marcos. Los invito a ver el documental. Una pena, a veces, no sé si todos recibían igual. A veces la virtualidad, el cargar el video, a veces no funciona y no se escucha bien como se podría. Pero los invito, como les digo, es en YouTube, pongan Buscando Futuro, Jóvenes y Desarrollo, y lo podrán encontrar. Los invito a verlo. Hoy en día ese documental es un recurso. Estamos mostrándolo en escuelas e institutos a nivel nacional, los llevamos, se los mostramos a los chicos, tenemos una sesión y un itinerario para trabajar a partir de las preguntas.
Es interesante todo lo que se abre, lo que se habilita, las discusiones que tienen ahí. Luego es verdad que al final el documental, por un lado, ganó este premio de la Organización de Estados Iberoamericanos, ¿no? El premio Padre Arnulfo Romero, y eso le permitió también a los chicos justamente venir a recibir la premiación, a vivir una serie de situaciones que tal vez no vivirían, y a entender también lo importante que son ellos como actores. Vuelvo ahí a la frase de Galeano con la que terminó Andrés: a personas pequeñas haciendo cosas pequeñas podemos cambiar y transformar, ¿no? A que tengan un rol mucho más activo, que es lo que buscamos con los jóvenes en el convenio. Y luego tenemos un tercer eje de trabajo, que es el tema con las instituciones, con la incidencia política. A lo largo de los 4 años del convenio hemos creado una mesa de expertas. Esta mesa de expertas ha buscado ser un espacio de discusión, de reflexión, que busca a distintos actores que tal vez sin este tipo de convenios no se juntarían, porque tenemos universidades, está la Universidad Autónoma, está la Universidad Complutense, está la Universidad de Sevilla, tenemos organismos públicos, está el SICO, que pertenece al Ministerio del Interior, está el Ministerio de Inclusión también, el Ministerio de Igualdad, a través de ciertas organizaciones, están asociaciones mucho más pequeñas, locales, de gente migrante, de gente racializada, ¿no? Que nos poníamos, por un lado, a compartir las cosas que estábamos haciendo, luego a acompañar el desarrollo del convenio, a mostrarles los recursos que íbamos creando, las estrategias, a ponerlas en discusión, porque creo que algo importante que tenemos que tener en cuenta es que aquí no hay verdades, ¿no? Y acá construimos entre todos. Entonces, lo importante que es dialogar, que es discutir, y que es tratar de encontrar entre todos sentido, porque al final las cosas las vemos también muchas veces de maneras diferentes, ¿no? Y creemos que eso ha sido bastante potente. Por otro lado, estamos ya en la fase final de terminar. Hemos hecho un estudio sobre jóvenes migrantes en el campo educativo, lo cual de saque saca una cuestión que es, o una dificultad para acceder, ¿no? Porque cuando hablamos estamos haciendo esta investigación con profesorado y estudiantes a nivel nacional, ¿no? Es investigación sobre cómo se vive la interculturalidad, qué estrategias se tienen en las escuelas, cómo se vive la educación siendo un migrante, pero, vale, vamos a establecer una de las primeras partes, que sería cómo construimos la categoría migrante. ¿Quién es un migrante? Porque si yo miro el DNI, tal vez el 100% de los estudiantes o el 90% de los estudiantes, 95%, sea español, pero luego, en el día a día, estas personas, si bien son españolas, muchas veces son sujetos a cierto tipo de discursos que los segmentan, que los discriminan. Entonces, desde ahí es cómo leemos, ¿no? Y hemos ido problematizando eso. Es interesante, estamos ya en la fase final del estudio, y luego también lo haremos público en la mesa de expertas. Hemos, con Maldita.es, que no sé si la conocen, pero que trabaja mucho el tema de los bulos, de la alfabetización digital, de dar herramientas para poder prevenir, saber leer en Internet. Hemos trabajado un laboratorio de vigilancia racista y xenófoba, vamos sacando informes con ellos, y esos son como digamos, los 3 ejes. Y luego está el tema de la comunicación, ¿no? Buscamos difundir a través de nuestras redes y con los jóvenes las actividades que ellos van creando en las escuelas, los proyectos que ellos van haciendo, las cosas que nosotros también vamos desarrollando en el proyecto, las actividades. Tenemos hoy en día, justo ahora temprano me iban comentando, tenemos ya 2 millones de visualizaciones de la serie sea el documental, sea la campaña de la Generación G, que en un momento les voy a hablar. O sea, todo el trabajo de comunicación de lo que se hace está llegando finalmente a los jóvenes, y tenemos a jóvenes hablándole a jóvenes, ¿no? Lo cual es bastante importante. Y en este eje de comunicación tenemos algo que se llama la Generación G, y hemos hecho toda una campaña alrededor de eso. Y para tener un poco más de claridad de en qué consiste la Generación G, voy a pedirle a Marcos que nos comparta el segundo video. Hola, soy Ibrahima. Hola, me llamo Sara. Soy Fátima. Soy Iman y soy Generación G. De Generación G.
La mejor generación de la historia es migrante porque existen muchos tipos de personas con diferentes colores de piel. Por ejemplo, yo tengo amigas que son de otros países, pues aprendo mucho de ellos y me encanta, la verdad. Es una generación en la que no existe el racismo, ni la xenofobia, ni la discriminación. La mejor generación del mundo es una en la que no existe la homofobia. Expresarte como te dé la gana, que no te tienes que sentir mal, ni nadie te va a hacer bullying por ello, Y sentir orgullo también, ¿no? de caminar por la calle con tu pareja. Sin que te miren, no te sientas mal. Una generación en la que somos libres para querer a quien queramos. La mejor generación de la historia es igualitaria porque los chicos y las chicas tienen los mismos derechos. Un mundo con igualdad es mejor para las chicas y también es un mundo mejor para mí y para mis amigos. Mi generación soñada es una generación en la que pueda estar todo el mundo dentro. De todos los países, religiones, culturas, orientaciones sexuales. No todos son iguales a todos. No hay nada raro y es que nadie es raro. La mejor generación de la historia es global porque no existen barreras. La que no hay racismo, no hay homofobia, todos somos ciudadanos del planeta. En la que nos ayudamos mutuamente. En verdad, somos una familia. somos una... Ahora, está un poco torcido, si lo pones recto. Hola, soy Irene. Soy Sara. Soy Ibrahima. Soy Ismael. Soy Juan. Soy Gostain. Soy Sao. Soy Iman y soy generación G. Vale, muchas gracias, Marcos. Bueno, como decía ahí al final, ¿no? Generación G, muchas veces hablábamos de generación de generaciones y los invito a entrar. Creo que por el chat lo compartió, o Alicia o Marcos ha compartido la página. Los invito a entrar, a suscribirse a la newsletter y a conocer un poco más las cosas que estamos haciendo. Siempre estamos anunciando las novedades, eventos, cuestiones en las que avanzamos. Y nada, gracias por esa oportunidad y espero luego poder ampliar un poco más y conversar con Andrés y con los otros ponentes. Gracias, Antonio, Alicia. mil gracias a ti, ha sido maravilloso. Me han puesto un poquito los pelillos de punta con ese vídeo. Me han encantado, supongo que como a todos los que están aquí. Y enhorabuena por el trabajo que hacéis. Pues nada, vamos a continuar. Deciros que está habiendo preguntas súper interesantes. Yo estoy tomando nota de todas con mi letrujilla para luego comentarlas y poderlas compartir con los ponentes. Por último, tenemos el gran placer de contar hoy con las fuerzas y seguridad del Estado. Tenemos aquí a Jesús María de la Torre. ¿Qué tal, Jesús? Hola, buenas. Te voy a presentar para que sepan todo y de lo que nos vas a hablar. Jesús es sociólogo, es jefe de equipo en el Grupo de Delitos de Odio y Radicalización Violenta de la Unidad Central de Participación Ciudadana. Y hoy nos explicará en su ponencia Delitos de Odio, Aproximación Penal y su Prevención, los mecanismos dispuestos por el Estado para prevenir y denunciar los delitos de odio. Jesús, te cedo la palabra y cuando termines no te vayas, que ya nos unimos todos y empezamos con estas preguntas que nos están dejando. Gracias, Jesús. Muchas gracias. Bueno, lo primero, dar las gracias por la presentación a Alicia y darle enhorabuena a mis compañeros Andrés y Ettore por sus presentaciones. Hay ciertas cosas que van a estar un poco en común, entonces pasaré rápido por ellas para no aburriros. Y adelante con mi presentación, por favor. Esta no, la otra. Bueno, yo voy a hablar, aquí está, los delitos de odio de una aproximación penal y su prevención. Entonces, lo primero que cabe preguntarse es ¿qué es un delito de odio? Y esta es la definición con la que trabajamos desde Policía Nacional, que es dada desde Europa, por la Organización de la Seguridad y Cooperación en Europa, que me viene a decir que un delito de odio es toda infracción penal, incluidas las cometidas contra las personas o la propiedad, donde el bien jurídico protegido, es decir, donde aquello que se protege, se elige ya sea por su real o su percibida conexión o pertenencia con un grupo. Dicho esto, me viene a decir que entonces un grupo es aquel que se basa en una característica común de sus miembros,
ya sea su raza, su origen nacional o étnico, el lenguaje u otro factor. De esta definición cabe extraer unas cuantas cosas que vamos a ver aquí. Lo primero que cabe preguntarse es si la víctima es siempre una persona. Bien, esto es una cosa que lleva mucho error a la gente porque piensan que el delito de odio solo se puede cometer contra las personas. Y no es así, se pueden cometer contra las propiedades. Por ejemplo, ahí tenemos el caso de la imagen, que esto es una pintada que se realiza en una mezquita. Entonces, si encontramos unas pintadas en una mezquita, están atentando contra el colectivo, aunque no se atente directamente contra una persona. Entonces, aunque la víctima no sea una persona, es el colectivo, porque se ataca a esa sensibilidad de ese colectivo vulnerable, a ese grupo. Lo siguiente que cabe preguntarse es, ¿la víctima siempre tiene que pertenecer al grupo? Y en la definición se dice algo muy interesante, que es contra las personas o propiedad, donde el bien jurídico protegido se elige por su real o percibida conexión o pertenencia al grupo. Bien, esto me quiere decir que la víctima no siempre tiene por qué estar dentro del grupo, puede ser percibida como parte de él. Lo voy a explicar con un ejemplo, que es más sencillo. Un ejemplo, pues como el que vemos en la imagen. Pongamos que hay una manifestación a favor de los derechos LGTBI. Y voy yo, soy una persona heterosexual, y a la salida de la manifestación, un colectivo que esté en contra del colectivo LGTBI me agrede pensando que por estar en esa manifestación puedo ser una persona LGTBI. Aunque yo sea una persona heterosexual, se está cometiendo un delito de odio contra mí porque en realidad lo que se pretende es atacar al colectivo vulnerable, atentar contra su integridad. Entonces, aunque yo no sea miembro de ese colectivo, se está atentando contra él. O si yo por estar casado con una mujer, pongamos ecuatoriana, se me pega una paliza por estar casado con ella. No soy yo ecuatoriano, pero se está cometiendo un delito de odio por racismo porque se percibe mi aproximación a ese grupo, mi vinculación con él. Lo siguiente que cabría preguntarse es si es una relación de grupos cerrada. Es decir, si cualquier colectivo, cualquier grupo puede ser víctima de un delito de odio. Bien, no, esto no es así. Son una serie de colectivos que es los que llamamos como colectivos vulnerables y son aquellos a los que se le da una protección en el Código Penal en el artículo 22.4, que hablaré luego más adelante de él. Entonces, ¿qué caracteriza un delito de odio? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para que sea delito tiene que tener una infracción penal, es decir, un hecho que tenga suficiente gravedad, suficiente relevancia. En el Código Penal no existe el delito de odio específico, no es artículo 156, delito de odio. No existe como tal. Podemos encontrar una serie de delitos específicos que están más vinculados con lo que llamaríamos delitos de odio, entendiendo que no existe el delito de odio como tal en el Código Penal, pero sí hay una serie de delitos, que luego os pondré unos ejemplos, que están más relacionados con ello. Y luego, aparte de esos delitos específicos, podemos encontrar aquel delito, sea cual sea, al que se le suma la agravante del 22.4, la agravante genérica por motivos discriminatorios. Siempre que se cometa contra una víctima a la que se elige por esa pertenencia a un grupo vulnerable, ¿vale? Lo voy a explicar con otro ejemplo, que yo soy muy de ejemplos, que me parece que es como mejor se entienden las cosas. Si yo estoy en una discoteca y me choco contra una persona y esta persona se gira y me revienta un botellín en la cabeza y me hace unas lesiones, es unas lesiones sin más. Ahora, misma situación, estoy en una discoteca, yo voy con mi pareja, otro hombre de la mano, y esta persona se gira y me revienta por eso un botellín en la cabeza, produciéndome unas lesiones. Objetivamente podría parecer que ambas cosas son lo mismo, unas lesiones por una agresión con un botellín. Sin embargo, la motivación, el elemento subjetivo, es totalmente distinto. En el primer caso está pues, relacionado con un rifirrafe normal y en el segundo se me está agrediendo por mi pertenencia, por mi asociación a un grupo minoritario, a un colectivo vulnerable, como es en este caso el LGTBI. Entonces, ahí tendríamos el delito de lesiones, pero agravado por el 22.4, por esa agravante motiva de discriminación. La motivación, como digo, eso que llamamos nosotros elemento subjetivo, es un elemento clave. Y esto plantea un problema porque demostrar lo que hay en la mente del sujeto cuando comete un delito es complicado. Entonces, luego, cuando os hable de cómo interponer una denuncia,
entraré un poco más a hablar de esto y hablar de lo que nosotros recogemos en los atestados para intentar justificar que estamos ante un delito de odio. Bien, aquí está la 22.4, el artículo 22.4, del que os he hablado anteriormente, la agravante genérica por motivos de discriminación, que es la comisión del hecho por motivos racistas, antisemitas, ideología, religión, creencias, etnia, raza, nación, sexo, edad, orientación o identidad sexual, género, aporofobia o exclusión social, esto es personas en condición de sinhogarismo, enfermedad o discapacidad. Estas son las personas, estos son los colectivos contra los que se puede cometer un delito de odio, ¿de acuerdo? Si no aparece aquí recogido en el 22.4, no entraríamos dentro de la categoría de infracción, en infracción penal en delito de odio. Por ejemplo, si a mí me atacan por ser policía nacional, por mi pertenencia a ese colectivo, no soy un colectivo vulnerable protegido en este artículo. Entonces, no sería un delito de odio. Aquí tenemos una serie de delitos. Estos son los delitos específicos que están más relacionados con tipologías de odio. Los que tienen una flechita azul, os voy a hablar luego en diapositivas siguientes, así que ni me voy a parar en ello. Y vemos que está también la circunstancia agravante del 22.4, que ya os he hablado. Descubrimiento o revelación de secretos. Supongamos que alguien difunde en redes sociales pues que yo se ha enterado de que soy una persona LGTBI y por intentar vulnerar mi derecho a la intimidad y mi derecho al honor lo difunde. Podríamos estar ante una conducta delictiva. Un delito de discriminación laboral. Voy a una entrevista de trabajo, se enteran que tengo una enfermedad, por ejemplo, VIH, y piensan, esta persona se puede coger muchas bajas y no me contratan. Eso es un delito, es una discriminación laboral por motivo de enfermedad, es un delito. Delito de denegación de prestaciones en un servicio público o en el marco de una actividad empresarial. Nosotros en policía lo vimos mucho con gente que intenta entrar en las discotecas y o son de otro país o cualquier cosa y luego dicen, es que no me dejan entrar porque me están discriminando, porque es racista el puerta. Habrá que ver si efectivamente hay una discriminación porque esta persona pueda ser de origen latinoamericano, pueda ser de otra raza o color y no se le deja pasar por eso. Eso puede ser un potencial delito de odio. Entonces, todo esto son conductas que pueden estar aparejadas a un delito de odio porque tienen esa gravedad penal. También hay que tener en cuenta que no toda aquella conducta puede ser catalogada como delito de odio, sin embargo, sí podemos estar ante una infracción administrativa que se castigará separadamente, como puede ser, por ejemplo, la ley que se aplica en el fútbol, la ley de violencia en el deporte, que esas, aunque no sea delito, os digo que meten unas sanciones que ojo al que las cometa. Bien, os voy a explicar brevemente, pues, por ejemplo, una serie de delitos que creo que son los que más se pueden ver en el día a día. Aquí tenemos el delito de amenazas a colectivos. Os lo represento ahí con alguna noticia que he encontrado como he dicho, para hablar con ejemplos. El delito de amenazas a colectivos consiste en amenazar con un mal para atemorizar a una población, grupo étnico, cultural o religioso. Lo primero, ese mal tiene que tener suficiente entidad penal, como hemos dicho, tiene que tener suficiente gravedad que consiga atemorizar a ese colectivo. Y ese colectivo no puede ser cualquier grupo, tiene que ser un colectivo vulnerable, un grupo de los que reciben la protección de la que he hablado anteriormente. En este caso, era el caso de un joven que en redes sociales, a través de Twitter, ponía comentarios, pues sobre todo contra el colectivo LGTBI y contra la comunidad judía. Y escribía barbaridades del tipo, en cuanto salga a la calle, bueno, si en algún momento algún comentario es para reflejaros la realidad penal, ¿vale? Perdóname por el lenguaje, pero creo que es la forma más clara de hablar. Los comentarios que ponía eran, en cuanto salga a la calle y vea a un judío, le pega un tiro a la cabeza. Habría que poner una bomba en las delegaciones de las asociaciones LGTBI. Entonces tenemos aquí una conducta suficientemente grave con una difusión, porque esto lo pone en Twitter y puede llegar a cualquier persona, y amenazando a ese colectivo vulnerable. Entonces, si yo soy una persona gay o yo soy un judío y me llega esto, yo no sé si este loco me vive enfrente y en cuanto salga a la calle va a intentar cometer algo contra mí. Entonces tenemos esa amenaza colectivo, cualquier persona de ese colectivo se puede sentir asustada. Entonces esto es un delito que desgraciadamente con la difusión de las redes sociales vemos cada día más. Otro delito
que se da mucho en la calle es el delito contra la integridad moral. Nosotros, desde mi grupo de Policía Nacional, vamos a dar charlas a colectivos de inmigrantes, muchos en situación irregular, y les intentamos dar pues, una pequeña aproximación a la ley aquí en España, lo que es delito, lo que no, y cómo pueden regularizar su situación. Y cuando les hablamos de estos delitos de odio, y les hablo de este ejemplo, delito contra la integridad moral, ellos no saben que es un delito. Y es el típico caso que se da a la salida de una discoteca, en un bar, en el que una persona se pone a insultar y a gritar a otra por ser extranjero, por pertenecer al colectivo LGTBI, pongamos eso. Es que nos pasa mucho, que nos cuentan sus experiencias, que están tranquilamente en la cola de la compra y les llega una persona gritando, lo dicho, perdóname por las expresiones, pero, por ejemplo, sudaca de mierda, vete a tu país y tal. Y lo peor es que esta gente lo llega a normalizar como algo, otro loco que me está gritando. Y no, esto es un delito. Esto están atentando contra su integridad moral por pertenencia a un colectivo vulnerable y, como he dicho, con la agravante de esa discriminación. Entonces, estas conductas son delictivas. Ojo, no hay que dejar nunca pasarlas. No hay que verlo como un loco más que me está gritando. Si pasa esto, se puede denunciar, ¿vale? Es un delito de odio. Aquí he puesto el caso de dos noticias. Uno en el que se denunció a un docente que imponía terapias homófobas por un delito de odio, en el que a gente que era homosexual, él decía que les podía curar. Estás atentando contra su dignidad. Primero, estás catalogando eso como una enfermedad cuando no lo es. Y estás diciendo que le quieres curar. Esto se fue denunciado por Fiscalía. Y otro caso fue una noticia que creo que tiene un par de años, en el que una persona empezó a entrar también en una pequeña discusión con otro y al final acabó diciendo que le iba a volver heterosexual a hostias. Lo mismo, estamos ante una discriminación contra la persona, contra el colectivo. Se ataca al colectivo, se le está atacando por su pertenencia a ese colectivo vulnerable. Esto es un delito. Siguiente diapositiva. Bien, delito de provocación al odio, la violencia y la discriminación. ¿En qué consiste esto? Esto consiste en fomentar o incitar al odio, la hostilidad o la discriminación o violencia contra un colectivo. Este es el ejemplo claro que podemos ver en los estadios de fútbol. Cuando vemos que empiezan con las pancartas racistas, con los cánticos xenófobos, aquí podemos estar ante un delito de provocación al odio. ¿Por qué? Porque estamos primero ante una pluralidad de personas. No solo está toda la gente que está en el campo de fútbol, sino que muchas veces se les pone en pantalla y se está radiotransmitiendo. Entonces tenemos esa incitación al odio ante una pluralidad de personas que crea un clima hostil. Crea un clima hostil contra ese colectivo al que está atacando por racismo, por xenofobia. Entonces esto también sería un delito. Si el hecho no es bastante grave, se perseguirá por la ley del deporte. Si pasa a cierto punto, entraremos nosotros y se investigará como una conducta delictiva. Es importante reseñar que no se persiguen las ideas u opiniones. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona puede ser racista, xenófobo, puede odiar lo que quiera, pero en su mente. Eso nunca va a traer ninguna responsabilidad. Podrá ser moralmente reprochable, pero a nivel penal, a nivel policial, nosotros no intervendremos. El problema es cuando esto se exterioriza, sobre todo si es ante una pluralidad de personas, y entra esa motivación discriminatoria. A nosotros, a nuestro grupo, nos llegó un caso hace un par de años en el que un youtuber que se llama Borja Escalona, igual alguno le conoce porque es famoso por crear vídeo de contenido polémico, se veía que estaba en la Puerta del Sol grabándose y cometía un par de hurtos contra personas que estaban en condición de sinhogarismo. Y esto nos llegó denunciado por una asociación como un potencial delito de odio. Nosotros lo vimos así y se lo pasamos al grupo de investigación porque estaba creando ese clima de violencia y discriminación, esa hostilidad contra un colectivo vulnerable y ante una pluralidad de personas en las redes sociales. Y pensamos, esto tiene toda la pinta de delito de odio. ¿Qué pasó? Que el grupo de investigación se entrevistó contra estas dos personas que estaban pidiendo en la calle y se descubrió que estaban conchavados, que el Borja Escalona les había pagado una cantidad para grabarles haciendo ver que les iba a robar y crear polémica. Entonces, esa motivación discriminatoria ya no estaba y no se pudo perseguir como un delito de odio, porque aunque fuese moralmente reprochable, lo que buscaba este tío no era humillar al colectivo, era crear polémica para ganar seguidores. Entonces,
Es muy difusa la línea entre el delito de odio porque, como digo, es esencial la motivación del sujeto y es muy difícil demostrarla. Bien, el discurso de odio lo voy a hablar muy rápidamente porque ya lo han mencionado los compañeros. Simplemente mencionar que cada día lo vemos más, sobre todo con la presencia de las redes sociales, y que hay una línea muy difusa entre lo que es un discurso de odio, lo dicho, reprochable pero no punible, y aquel que se puede perseguir. Si entramos en alguna de las características que os he puesto en los tipos penales anteriores, podría ser un delito de odio. La incitación al odio, que sea contra un colectivo vulnerable, que sea en un medio suficientemente amplio y con difusión. ¿Cómo actuamos las fuerzas y cuerpos de seguridad, entonces, ante todo esto? Tenemos dos actuaciones. La primera, la prevención, la actuación preventiva, que es a lo que me dedico yo. Si el delito se comete, es que algo ya ha fallado, es que esa prevención ha fallado. Entonces, nosotros le damos mucho peso a esa actuación preventiva. ¿Cómo hacemos esto? Pues a través de la participación en foros como puede ser este para dar difusión de los delitos de odio, las charlas en las que os he hablado antes con colectivos vulnerables, charlas que se den en los colegios, convenios con asociaciones del tercer sector, toda aquella actuación que pueda dar lugar al conocimiento de los delitos de odio, sus consecuencias penales y que sean también capaces de llegar a la ciudadanía para luchar contra ello o aumentar el número de denuncias y que esto no quede nunca como un delito que no se denuncia, como pasa anteriormente. Bien, pongamos que la prevención falla y el delito se comete. Pasamos entonces a la investigación. Es ahí donde, tomada la denuncia, el grupo investigador intentará averiguar si estamos ante un delito de odio o no. Entonces, en la denuncia será muy importante recoger lo que nosotros llamamos indicadores de polarización. ¿Qué son los indicadores de polarización? Es todo aquello que me vaya a dar pruebas de que estoy ante un potencial delito de odio. La víctima pertenece a un colectivo vulnerable, se le ha atacado a la salida de una manifestación LGTBI, se le ha atacado el día de la celebración del orgullo gay. Todo esto son indicadores que recogidos luego podrán ser llevados ante el juez y le podrán dar suficiente carga para imputar al inculpado un posible delito de odio. Podrá servir de actividad probatoria. Bien, como he dicho, parte de las campañas de prevención que nosotros hacemos son con el tercer sector para llegar a la ciudadanía y esta es una que hizo mi grupo, el Grupo de Delitos de Odio de la Unidad Central de Participación Ciudadana con Legalitas. Entonces os voy a poner un vídeo muy rápido para que lo veáis. Adelante vídeo, por favor. Di no al odio. No seas indiferente. La discriminación por raza o religión puede convertirse en un delito de odio. Contra el odio, si eres víctima o testigo, denuncia. Bien, muchas gracias, Marcos. Pues es un ejemplo de campaña preventiva que hacemos desde Policía Nacional con asociaciones del tercer sector, con la sociedad civil, para llegar a ella, para conseguir llegar a la ciudadanía, sobre todo a los jóvenes, que los vídeos así cortos, rápidos y visuales es lo que más le puede llegar. Entonces, este es un ejemplo del tipo de delito que os he hablado antes, como puede ser un trato degradante, un derecho contra el honor, atentar contra personas que pertenecen a ese colectivo. Nunca lo normalicéis, eso puede ser un delito de odio. Ante ese caso se denuncia, se llama a la policía, que nosotros actuamos. Bien, nosotros, Policía Nacional, en concreto Participación Ciudadana, que es donde vengo yo, somos los interlocutores sociales para los delitos de odio. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nos repartimos por todo el territorio de España para acercarnos a la sociedad civil, a la ciudadanía, a las asociaciones y conjuntamente a ellas luchar contra los delitos de odio, ¿vale? Estamos repartidos por todo el territorio. En cada comisaría de España vais a tener un delegado de participación ciudadana y junto a él varios personales de apoyo que le ayudarán en sus funciones. Entonces, si alguien cree que pueda ser víctima de un delito de odio, si alguien quiere información
de ellos. Nada tan fácil como que vaya a la comisaría y diga, quiero hablar con el delegado de Participación Ciudadana. Y él será el que le pueda dar información especializada en delitos de odio, ¿vale? Lo dicho, estamos por todo el territorio, nos encargamos principalmente de la prevención y siempre vamos a estar encantados de ayudar, informar, asesorar y, en su caso, incluso trasladar y poner en contacto con asociaciones, porque nosotros mantenemos contacto diario con ellas para intentar luchar de una forma conjunta y crear sinergias en contra de los delitos de odio. Bien, ya para acabar, os dejo aquí el correo de la unidad en la que yo trabajo, participa@policia.es. A través de este correo recibimos muchas comunicaciones ciudadanas, como por ejemplo el caso que os he comentado del youtuber Borja Escalona, nos llegó por este correo. Entonces, cualquier información que podáis tener, cualquier duda que pueda surgir, ahí nos podéis contactar, ¿de acuerdo? Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Perdonad si he ido un poco rápido, pero es que quería decir muchas cosas y no sabía si me iba a dar tiempo. Así que he ido un poco rápido. Cualquier duda que tengáis, ahora estaré encantado. Perdonad, no he podido leer el chat porque es que si no ya me trababa. Así que muchas gracias a todos. Bueno, gracias a ti, Jesús. No ha sido tan rápido, ha sido todo muy claro y la verdad es que muy interesante porque hay muchas cosas que al final como ciudadano o ciudadana desconoces, ¿no? Sobre todo en ese grupo más joven, ¿no? Que esas charlas en los centros escolares son tan necesarias, ¿no? Primero, como madre, te voy a dar las gracias como ciudadana y, en tercer lugar, como Asociación Ginso por la labor que hacéis y que nos ayuda a todos a poder, pues, de alguna manera estar más seguros y, sobre todo, en este acompañamiento de este tipo de situaciones que son tan difíciles y que en ese desconocimiento cultural que tenemos de tantos años haciendo las cosas de una determinada manera hay que decir hasta aquí y poner los puntos sobre las is, que diría mi abuela. Bueno, muchísimas gracias, Jesús. Voy a llamar a Andrés y a Ettore. Tengo un montonazo de preguntas que haceros, tenemos muy poquito tiempo, así que sacaré algunas así un popurrí de las que han ido preguntando para que contestéis. De todas maneras, que sepáis a todos los asistentes que luego os mandaremos las presentaciones, ¿vale? O sea, una vez que termine el webinar habrá luego una encuesta de satisfacción y luego además os mandaremos el webinar grabado, pues, para que lo tengáis, y las presentaciones y todo lo que nuestros ponentes han compartido hoy con nosotros. Así que nada, pues nada, tengo aquí no sé por cuál empezar. Voy a empezar por de las primeras que han puesto. Andrés, mientras estabas tú en tu charla, han preguntado, ¿habéis sufrido discursos de odio hacia los menores en los centros o recursos que gestionáis? Gracias, Alicia. Sí, claramente la respuesta es sí. Aquí en Navarra, Ginso, bueno, gestionamos varios centros de menores extranjeros, los mal llamados, que a mí no me gusta nada menos, para entendernos un poco todos. Y hemos sufrido discursos de odio en forma de pintadas por los pueblos donde trabajábamos. Parte de nuestro equipo educativo ha sido insultado por irse a tomar un café al bar del pueblo, recriminado en público, con lo cual es algo que afecta emocional, a la salud mental, tanto de trabajadores como de los chicos, ¿no? Y chicas que tenemos en nuestros centros, con lo cual es una lacra contra la que, bueno, peleamos diariamente. Y este tipo de campañas de sensibilización, pues es lo que buscamos desde Ginso, ¿no? Tratar de un poco de visibilizar y de desmontar esas falsas creencias sobre algunos colectivos. Gracias. Jesús, ¿los colectivos y víctimas de delitos de odio acuden a denunciar o no acuden a la policía al tener, pues, ciertas reticencias o dudas sobre si recibirán una adecuada atención? Bien, es cierto que nos encontramos a veces con casos de colectivos que nos trasladan, que la gente que acude a ellos van precisamente a las asociaciones, porque a veces se han mostrado reticentes a ir a Policía Nacional por la figura que tenemos tradicionalmente de difíciles, de poco comprensivos, porque es verdad que antes se podía tener esa imagen. Sin embargo, actualmente se está trabajando muchísimo en esa policía de acercamiento al ciudadano, de aproximación, a eso se dedica mi unidad, a la participación ciudadana. Y ahora mismo somos una policía que está
por la sociedad y para la sociedad. Y cada vez estamos más formados y más preparados para dar una adecuada atención a las víctimas. De hecho, tenemos unos protocolos policiales, el Plan Nacional de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio, y tiene 6 líneas de actuación, y la primera es el trato a la víctima. Entonces, se da mucho peso al trato al ciudadano, a la atención al ciudadano, y cada vez vienen más a denunciar, y eso hace que se reduzca esa cifra negra, esa infradenuncia, y al final eso redunda en el beneficio de todos, porque la forma de luchar contra el delito de odio es denunciándolo y conociéndolo. Hay tan importante que decías, no solamente los testigos, ¿no? Todos los que están ahí, hazte partícipe tú, ¿no? De esta situación, sostengámoslo juntos, ¿no? Que también, como estabais diciendo antes, Andrés y Ettore. Ettore, también para ti ha habido un montonazo de preguntas que han hecho. Te voy a preguntar cualquiera, porque yo he ido tomando nota así, sin mis gafas hoy, así que no me juzguéis con mi letra, menos mal que no las pueden ver los que están ahí. ¿Cómo darles voz a los jóvenes sin caer en el adultocentrismo? Han preguntado. Sí, interesante, la verdad. Bueno, en este caso es un trabajo como de día a día, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, sin querer, tenemos esta lógica o esta mirada muchas veces de, vale, a los jóvenes hay que acompañarlos, hay que darles, pero a veces el confiar puede ser complejo, ¿no? En ese sentido. Sobre todo cuando estás hablando de temas como tan importantes, tan relevantes como puede ser la propia prevención. Creemos que es mucha confianza, que es acompañarlos, que es dejar que ellos hablen sus propias experiencias, confiar y luego poner en discusión. A nosotros unas cosas que hacemos muchas veces en los talleres o en los encuentros con jóvenes es que es interesante, es dejar que sean, o sea, que ellos vayan hablando e invitar a confrontar sus propias ideas entre ellos mismos, ¿no? Es meter una pregunta que trata de que busque abrir, llegar a una reflexión un poco mayor muchas veces, y desde ahí es hacer a ellos partícipes, porque al final los jóvenes son, por un lado, el futuro de lo que va a venir, es creo que el grupo donde más debemos enfocarnos, por un lado porque están viviendo ahora más que nunca los discursos de odio, y ya está, y vamos un poco en esa línea, ¿no? En confiar y en darles voz. Sí. Crear esa mirada crítica, ¿no? Que aprendan a ser críticos y a generar ese pensamiento propio, que tan difícil es muchas veces en esas edades, ¿no? Que cuando lo que están buscando es precisamente esa tribu de acompañamiento. También han preguntado, Ettore, también mientras estabas tú, no sé si también qué opináis los demás, ¿consideráis que la figura del educador social es necesaria en los institutos? En general, a mí, o sea, y particularmente, ¿no? Y lo vemos nosotros, que de hecho tenemos también un equipo bastante interdisciplinario, ¿no? Sea un educador social, la figura es de la persona con vocación que quiere escuchar y atender las necesidades de los chicos, sea un educador social, sea, creo que sobre todo cuando hablamos en institutos con los másteres del profesorado, estamos hablando de gente que viene de muchas otras carreras y que lo más importante es la persona que pueda confiar. Entonces, como tal, como si fuera una figura, el haber hecho educación social te habilite a hacer lo que más se necesita en el centro, yo creo que es importante el que, como te digo, el que quiere aportar, el que escucha a los chicos, ¿no? Algo que muchas veces pasa y me parece interesante en las escuelas, nosotros empezamos hablando de una problemática que puede ser más global y social, ellos rápidamente van identificando los discursos y luego es, vale, esto que estamos viendo que se vive en la sociedad con ejemplos claros, ¿cómo lo vives en tu centro? ¿Cómo lo vives en tu barrio, no? Y cuando llega eso, muchas veces suele salir ¿qué pasa cuando el racista o cuando el discriminador es mi propio profesor? Y ahí no podemos estar hablando de un educador social, de un profesor de carrera, de muchas cosas, pero entonces vamos a discutir, vamos a confrontar, ¿no? A confrontar en el buen sentido, ¿no? O sea, vamos a repreguntar, vamos a señalar cosas que pueden no estar haciendo. Entonces, desde ahí... La confrontación también es una palabra positiva en muchos casos, ¿eh? Es como lo del conflicto. El conflicto no siempre es malo. La resolución del conflicto también es muy positiva muchas veces. El gestionarlo, ¿no? Más que la resolución como tal. Jesús, ¿hasta qué punto son conscientes dentro del propio cuerpo policial de la importancia de la cultura de la prevención? Bien, esto es complicado porque cuando hablamos de prevención, lo he dicho, para mí la prevención es lo más importante porque si se comete el delito ya ha fallado algo, ya hemos fallado en cierta medida la sociedad. Entonces la prevención es el ideal. Sin embargo, hasta el día de hoy ha sido complicado luchar a favor de ella porque si tú quieres plantear un plan de promoción a algo, no puedes decir la prevención es muy importante, hemos prevenido 7 delitos, no hay estadísticas, no se puede cuantificar. Entonces es difícil venderlo de cara afuera y es hasta hace poco
que la gente empezó a hacer consciente de verdad de la relevancia que tiene esa cultura de la prevención, de cómo a través de esas charlas en los colegios se puede conseguir que los adolescentes no lleguen al consumo de drogas y, por tanto, no trapicheen con ellas, por lo cual se reduce el tráfico de drogas, sean conscientes de las bandas, por lo cual no entren en ellas, por lo cual también se reduce la radicalización. Entonces, la cultura de la prevención para mí es lo más vital que hay y cada vez la institución policial es más consciente de ello, gracias a Dios. Menos represión y más prevención. Así es. A ver, la prevención es verdad que muchas veces parece un intangible, ¿no? Pero luego, y los mismos datos, ¿no?, que da al principio del webinar, ese trabajo, esa prevención, se va notando al final, al final cuando podemos hacer esa comparativa estadística de estos indicadores que nos marcan, vamos viendo que esa prevención poquito a poco va funcionando, va calando. Lo que pasa es que estas cosas siempre son a largo plazo, ¿no? Ahí está esa juventud que serán los futuros adultos y en los que hay que trabajar e incidir ahora sin dejar de lado a los adultos que ya están en ello, ¿no? Entonces, desde luego, la prevención, nosotros estamos totalmente a favor de que la prevención es la clave y luego pues asumimos también todo lo demás. Andrés, ¿cómo se puede luchar contra los discursos de odio en Internet? Pues es una gran pregunta y una pregunta muy amplia y muy compleja, ¿no? Yo creo que lo primero de todo, aparte de la prevención, por supuesto, es visibilizar, ¿no? Durante mucho tiempo las personas que sufrían pues este tipo de discursos o este tipo de delitos, parecía que el estigma pesaba más y era algo que se ocultaba, ¿no? Que se trataba de no mostrar por miedo, por vergüenza. Y yo creo que el primer paso es darlo a conocer, hablar de ello como estamos haciendo hoy y como hacemos en otros medios. Y después también proteger también de cara a esas organizaciones y a esas empresas que son las que gestionan las redes sociales hoy en día, la inteligencia artificial que también mencionamos ayer, y ahí es los estados y las regulaciones también supranacionales las que tienen que crear un marco regulador para que el anonimato que Internet le da a muchas personas para cometer ese tipo de delitos sea posible juzgarlo, que hoy en día es muy complicado por ese anonimato en diversas plataformas, cómo hacer ver que eso tiene una repercusión socialmente, ¿no? Porque muchas veces yo creo también que esto va mucho más rápido que la capacidad que tenemos para legislar y para crear esos procedimientos, esas barreras que nos protejan, porque es que esto va rapidísimo. O sea, yo no sé, pero yo tengo 40 y de repente me siento ya out. O sea, hay cosas que me habla mi sobrino y digo, ¿pero de qué me está hablando? Yo que me consideraba joven y puesta en la informática, pues no estoy puesta. Entonces, bueno, si esa prevención en formación, en estar pendiente, en saber, en conocer, en tal, al final, y esa mirada crítica, ¿no?, de la que hablaba Ettore, pues también es muy importante. Si tenemos capacidad crítica, tendremos más recursos para poder atender y para poder manejar ahora estos vídeos que ves y no sabes si son realidad o no. Yo ya decía que no me creo nada, por si acaso. Más preguntitas, espérate porque tengo aquí un lío de preguntas tremendas. A ver, por aquí. Para Ettore, ¿cómo contribuye el trabajo a construir una paz que va más allá de la ausencia de conflicto? Sí, interesante, que creo que sería todo el trabajo de prevención muchas veces también está relacionado a eso, ¿no? Por un lado, nosotros una de las estrategias que hemos estado trabajando con los chicos es el tema de la creación de nuevas narrativas y nosotros llamamos narrativas de amor, nuevas narrativas, hay muchos nombres, pero al final es que los chicos cuenten las cosas de manera distinta. Muchas veces estamos en la prevención como esto está mal, no hagas esto, no hagas el otro, y en realidad promovamos simplemente lo que sí queremos y los valores que sí tenemos, ¿no? Entonces es hablar de la convivencia, es hablar desde la amistad, desde el encuentro con el otro, y yo creo que esa es una buena forma de prevenir y hablar ahí desde lo positivo. De hecho, en el documental se ven situaciones de ese estilo, por ejemplo, ¿no? Preguntan Jesús, me voy a acercar porque no veo, ya os lo he dicho antes, ¿podría ser delito de odio, es que esta no me ha dado tiempo a apuntarla, ¿podría ser delito de odio la actitud de padres hacia un maestro cuando no están de acuerdo con la forma en que enseña o si no se considera su profesionalidad por el mero hecho de corregir al niño? Bien, lamentablemente te voy a decir que no, lamentablemente porque tengo amigos profesores y sé que les gustaría que lo fuese,
Pero no, primero, en caso de que se reproche al maestro, puede estar, lo dicho, puede estar feo moralmente hablando, pero no es un hecho que tenga suficiente gravedad para ser una infracción penal. Por un lado, eso. Y segundo, los maestros no son un colectivo vulnerable que esté recogido dentro del artículo 22.4 y que tenga esa protección como grupo minoritario vulnerable. Entonces no cumple con ninguno de los dos requisitos. Ni la infracción tiene suficiente gravedad, ni el colectivo tiene esa protección. Entonces, a nivel penal no va a ser un delito de odio. Aprovecho, Jesús, para preguntarte, porque aquí tenemos gente que viene del mundo de la educación, gente de otras entidades, de otras asociaciones, además de padres y madres que puedan estar conectados. ¿Puede cualquier centro educativo o asociación dirigirse a la Policía Nacional para que nos acompañéis, ¿no?, de participación ciudadana para este tipo de formaciones, tanto en centros escolares como pues, en este acompañamiento de hoy? Porque sí, seguro que les interesa, ¿no? Lo han puesto, pero yo te digo yo que les va a interesar. Por supuesto, como he dicho, tenemos 217 delegaciones distribuidas por todo el territorio nacional, entonces seguro que hay alguna cerca del colegio que le toca y basta con ponerse en contacto con la comisaría que tenga más cercana, que sea la que probablemente le toque por localización geográfica, o si no, incluso enviarnos un correo a esa cuenta que he dejado, participa@policia.es, diciendo, hola, soy de tal colegio, me gustaría ponerme en contacto con Participación Ciudadana para recibir actividades formativas, y nosotros derivaríamos al delegado que le correspondiese asumir esa charla. Entonces, sí, sin ningún problema estaremos encantados de colaborar con cualquier institución que lo quiera. Mira, os han copiado aquí en el chat el correo electrónico para que aunque está en la presentación que mandaremos, que ha puesto Jesús, también lo hemos puesto pues para que tengáis y lo podáis copiar. Andrés, nos preguntaban antes al principio, mientras contabas un poco el trabajo que se hace desde los centros, etcétera, y hablando de esto, ¿no? Antes hemos hablado de la estadística de menores que son víctimas, de menores que ejercen discursos de odio, delitos de odio. ¿Percibís este tipo de conductas discriminatorias entre los propios residentes? Y espérate que lo voy a unir con otra pregunta que también me han hecho. ¿Qué hacer cuando una persona en riesgo de exclusión manifiesta odio hacia personas vulnerables con otra problemática o condición distinta a la suya? Son dos cosas, pero bueno, que ahí están, ¿no? Sí, Alicia, desgraciadamente los discursos de odio también se dan entre colectivos o entre chicos que tenemos pues de una determinada idiosincrasia o con otras características, ¿no? Entonces, combatirlos es muy complicado porque tienen raíces culturales, como hablábamos antes, ¿no?, que pasan de generación en generación. Hay conflictos entre países que los menores perpetúan una vez están aquí y es muy complicado a veces trabajar pues desde una parte de África hacia la otra, con esos prejuicios, con esos estereotipos, y es algo que desde la parte educativa, ¿no?, nosotros trabajamos con mucho hincapié. Es cierto que a veces, como hablábamos antes también, existen realidades múltiples y hay personas que pertenecen a distintos grupos y entonces es muy complicado la comparativa que hacen entre ellos, también tratando de adquirir pues una superioridad moral u otra, y tú eres y no eres tú, y es realmente complicado trabajar con ello porque es frecuente, es muy frecuente que se den ese tipo de discursos de odio entre los propios menores en base unos a unas características y otros a otras. Bueno, aquí esto nos da un claro indicativo de que seguimos teniendo que seguir trabajando todos los que estamos aquí y todos los que tenemos la capacidad de poquitos a pocos y unidos, ¿no?, ir cambiando esta realidad por una realidad en la que este tipo de circunstancias no se den o se den lo menos posible, por lo menos ir bajándolo al máximo, ¿no? Aunque el ideal es ir a cero, siempre hay que tener el objetivo a cero. Así que son las 7:01, ya vamos mal de tiempo, se nos ha ido. Tengo un montonazo de preguntas para hacer. Héctor, te digo que me han preguntado también cómo acoge el profesorado a la formación, que sea evaluación, etcétera, etcétera. Si te parece, en las presentaciones que le podamos mandar podemos sumar un poquito más de información sobre los accesos para que también tengan acceso a
a todo lo que nos has contado, ¿no? a este aula virtual, a dónde pueden encontrar esa información o cómo ponerse en contacto si en algún centro escolar les ha gustado y lo ven como una iniciativa interesante, ese juego, os vamos a llamar también nosotros para ponerlo con nuestros chicos y chicas. Y hasta aquí hemos llegado, así que gracias a los tres. Se nos quedan algunas preguntas en el tintero, que esto significa que tenemos que hacer otro webinar para responderlas a todas. Muchísimas gracias a los tres por compartir vuestro tiempo, vuestro saber y el trabajo que hacéis, que es maravilloso. Enhorabuena por ello. Y nos despedimos aquí, no sin antes deciros, y os digo también a vosotros tres, que toméis nota, que os invitamos al próximo webinar que organizamos desde Ginso. Será el 27 de noviembre a las 5:30, como todos nuestros webinars, y hablaremos sobre educación afectivo-sexual. Otro temazo que también tenemos que tener en cuenta, teniendo en cuenta cómo están tanto los y las jóvenes como el mundo de las redes. Os esperamos en ese webinar. Gracias a todos otra vez, gracias a todos los participantes y seguimos trabajando. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego.